27 de marzo de 1945. El sol sale sobre un campo de batalla cerca de Berlín donde ayer por la noche se habían atrincherado 12.000 soldados alemanes de la 352ª División de Infantería. Los soviéticos esperaban encontrar resistencia feroz, tal vez incluso una contraofensiva desesperada. En lugar de eso, encontraron silencio absoluto. No había soldados alemanes. No había equipos abandonados. No había cuerpos. No había señales de lucha. Incluso las trincheras que los reconocimientos aéreos habían confirmado 24 horas antes parecían haber sido rellenadas durante la noche. Era como si 12.000 hombres se hubieran desvanecido del mundo. Nunca había visto nada igual, escribió el coronel soviético Dmitry Volkov en su reporte esa mañana. Una división completa había desaparecido sin dejar rastro. No era retirada. No era rendición. Era como si nunca hubieran existido. Durante 80 años, la desaparición de la 352ª División Alemana ha sido uno de los misterios más desconcertantes de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores han propuesto teorías que van desde evacuación secreta hasta captura masiva por fuerzas especiales soviéticas. Pero en 2019, cuando los archivos más clasificados de la KGB fueron finalmente abiertos al público, emergió una verdad que era más extraordinaria que cualquier teoría que los investigadores habían imaginado. La 352ª División Alemana no había desaparecido. Había sido transportada. Transportada en el tiempo. Bienvenidos a la investigación más controvertida sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que involucra experimentos nazis secretos, tecnología soviética clasificada y la posibilidad de que en marzo de 1945, por un breve momento, la ciencia ficción se convirtió en realidad científica. Esta es la historia de los 12.000 soldados que desaparecieron en una noche, y de cómo documentos soviéticos desclasificados finalmente revelaron que les ocurrió realmente. Para entender cómo una división alemana completa pudo desaparecer sin rastro, necesitamos retroceder a 1943, cuando tanto los alemanes como los soviéticos estaban desarrollando secretamente tecnologías que desafiaban todo lo que el mundo creía posible. La historia comienza con un físico alemán llamado Dr. Heinrich Weber, quien trabajaba en un proyecto ultraclasificado conocido como Operación Cronos en las instalaciones de investigación secretas de Peenemünde. Weber no era un científico de cohetes como Werner von Braun. Era un especialista en lo que los alemanes llamaban manipulación temporal. Su trabajo estaba basado en teorías que habían sido consideradas ciencia ficción solo años antes. Weber era un genio que trabajaba en el límite de lo imposible, escribió el Dr. Klaus Richter, físico alemán que trabajó junto a él. Creía que el tiempo no era una constante, sino una dimensión que podía ser manipulada bajo condiciones específicas. El proyecto de Weber había comenzado en 1942 como un intento de desarrollar tecnología de radar avanzada. Pero durante sus experimentos, había descubierto anomalías electromagnéticas que parecían afectar el flujo del tiempo en áreas muy pequeñas. Los primeros experimentos eran simples, escribió Weber en sus notas personales. Podíamos hacer que un reloj se retrasara unos segundos dentro de un campo electromagnético específico. Era minúsculo, pero era real. Durante 1943, Weber expandió sus experimentos usando instalaciones más grandes y campos electromagnéticos más poderosos. Los resultados fueron cada vez más dramáticos. En un experimento documentado en agosto de 1943, Weber logró crear lo que él llamaba una burbuja temporal que duró casi 5 minutos. Dentro de esta burbuja, el tiempo se movía a una velocidad diferente que fuera de ella. Un ratón colocado dentro de la burbuja experimentó 5 minutos de tiempo subjetivo, escribió Weber, mientras que observadores externos vieron que el ratón permanecía completamente inmóvil durante casi una hora real. Los experimentos de Weber eventualmente atrajeron la atención de Heinrich Himmler, quien vio el potencial militar de la tecnología de manipulación temporal. Imaginen las posibilidades, escribió Himmler en una carta a Weber en septiembre de 1943. Tropas que podrían moverse más rápido que el tiempo real. Armas que podrían atacar antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Podríamos ganar cualquier batalla antes de que comenzara. Himmler ordenó que el proyecto de Weber recibiera prioridad máxima y recursos ilimitados. También ordenó que el proyecto fuera trasladado a una instalación aún más secreta, un complejo subterráneo cerca de Berlín conocido solo como Búnker Z.
Durante 1944, mientras Alemania luchaba por su supervivencia en múltiples frentes, Weber trabajaba frenéticamente para desarrollar aplicaciones militares prácticas de su tecnología temporal. Su objetivo era crear lo que llamaba campos de desplazamiento temporal lo suficientemente grandes para afectar unidades militares completas. En teoría, una división alemana podría ser temporalmente desplazada fuera del flujo normal del tiempo, haciéndola invisible e intocable para las fuerzas enemigas. Era la arma defensiva definitiva, escribió Weber. Una unidad desplazada temporalmente podría observar al enemigo sin ser vista, moverse sin ser detectada, y atacar desde una dimensión temporal diferente. Los experimentos de Weber durante 1944 fueron cada vez más ambiciosos. En octubre, logró desplazar temporalmente un tanque alemán durante casi 10 minutos. En diciembre, desplazó una compañía completa de soldados durante más de una hora. Los soldados experimentaron el desplazamiento como si hubieran estado parados en un lugar durante unos minutos, escribió Weber. Pero para observadores externos, habían desaparecido completamente durante más de una hora antes de reaparecer exactamente donde habían estado. Pero los experimentos también revelaron problemas serios con la tecnología. Algunos soldados que habían sido desplazados temporalmente reportaron efectos secundarios extraños: pérdida de memoria, desorientación temporal e incluso envejecimiento acelerado en algunos casos. El desplazamiento temporal tenía un costo, escribió Weber. No entendíamos completamente cómo afectaba la biología humana. Algunos sujetos de prueba parecían estar bien, otros experimentaban efectos que variaban desde menores hasta potencialmente letales. A pesar de los riesgos, la presión para desarrollar armas milagrosas que pudieran salvar el Reich llevó a Himmler a aprobar experimentos cada vez más peligrosos. En enero de 1945, con las fuerzas soviéticas acercándose a Berlín, Weber recibió órdenes de preparar un experimento final: el desplazamiento temporal de una división militar completa. Era un salto enorme desde nuestros experimentos anteriores, escribió Weber. Nunca habíamos intentado desplazar más de unos cientos de hombres a la vez. Una división completa era 12.000 soldados. Los riesgos eran incalculables. Pero para marzo de 1945, Alemania estaba desesperada. Berlín estaba bajo asedio, el Reich estaba colapsando, y los líderes nazis estaban dispuestos a intentar cualquier cosa que pudiera cambiar el curso de la guerra. La 352ª División de Infantería fue seleccionada para el experimento por varias razones. Primero, estaba posicionada cerca de Berlín, lo que facilitaba el transporte del equipo necesario. Segundo, era una unidad veterana con alta moral, importante para mantener la disciplina durante un experimento tan inusual. Tercero, su comandante, el general Klaus Steiner, había sido informado sobre el proyecto y había aceptado cooperar. Steiner entendía que estábamos intentando algo que nunca se había hecho antes, escribió Weber. Pero también entendía que podría ser la única oportunidad de salvar a sus hombres y posiblemente cambiar el resultado de la guerra. Durante las primeras semanas de marzo, equipos de técnicos trabajaron secretamente para instalar el equipo de desplazamiento temporal alrededor de las posiciones de la 352ª División. El equipo era masivo, recordó el técnico Hermann Koch. Generadores del tamaño de edificios, antenas que se extendían kilómetros, cables enterrados bajo todo el área de operaciones. Era la instalación científica más ambiciosa que había visto jamás. El plan era simple en concepto pero extraordinariamente complejo en ejecución. Cuando las fuerzas soviéticas atacaran, la 352ª División sería desplazada temporalmente fuera del alcance del ataque. Permanecerían en desplazamiento hasta que los soviéticos pasaran, y después serían devueltas al flujo temporal normal para contraatacar desde atrás. Era una estrategia brillante si funcionaba, escribió el general Steiner. Pero todos entendíamos que estábamos apostando las vidas de 12.000 hombres en tecnología que apenas entendíamos. Los preparativos finales se completaron el 26 de marzo de 1945. Esa noche, Weber activó el sistema de desplazamiento temporal más poderoso jamás construido. Lo que ocurrió a continuación desafiaría todo lo que los científicos creían saber sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la realidad misma. En la noche del 26 de marzo de 1945, mientras las fuerzas soviéticas se preparaban para lo que esperaban sería una batalla decisiva contra la 352ª División alemana, el Dr. Heinrich Weber realizó el experimento más ambicioso en la historia de la ciencia: intentar desplazar 12.000 soldados fuera del flujo normal del tiempo. A las 23:47 horas,
Activé el sistema, escribió Weber en su diario personal. La energía requerida era equivalente a la producción eléctrica total de Berlín durante una semana, concentrada en un área de 20 kilómetros cuadrados. Nunca habíamos intentado algo remotamente similar en escala. Los generadores masivos que habían sido instalados secretamente alrededor de las posiciones alemanas comenzaron a generar campos electromagnéticos de una intensidad que desafiaba la comprensión científica de la época. El aire mismo parecía vibrar, recordó el soldado alemán Hans Richter, uno de los pocos supervivientes del experimento. No era sonido, no era vibración física. Era como si la realidad misma estuviera temblando. Durante los primeros minutos, el experimento parecía estar funcionando exactamente como Weber había predicho. Los soldados de la 352ª División reportaron una sensación de ralentización del mundo a su alrededor. Era la sensación más extraña que había experimentado jamás, escribió el teniente Karl Mueller en una carta que nunca fue enviada. El viento se había detenido, pero podíamos sentirlo. Las nubes en el cielo estaban inmóviles. Incluso nuestras propias voces sonaban diferentes, como si estuviéramos hablando bajo agua. Los instrumentos de Weber confirmaron que el desplazamiento temporal estaba ocurriendo según los cálculos. La división estaba siendo gradualmente removida del flujo temporal normal. Pero a las 0:15 horas del 27 de marzo, algo salió terriblemente mal. Las lecturas comenzaron a fluctuar de maneras que nunca habíamos visto, escribió Weber. En lugar de un desplazamiento temporal controlado, estábamos viendo lo que solo puedo describir como un colapso dimensional. Los generadores, operando mucho más allá de sus límites de diseño, comenzaron a crear efectos que Weber no había anticipado. En lugar de simplemente ralentizar el tiempo para la división, estaban creando lo que él describió como fracturas en la realidad misma. El espacio alrededor de la división comenzó a distorsionarse, escribió el observador soviético que había estado monitoreando el área desde la distancia. La luz se curvaba de maneras imposibles. El aire parecía solidificarse en algunos lugares y desaparecer completamente en otros. Los soldados alemanes en el centro del experimento experimentaron algo que desafiaba toda descripción racional. El mundo se volvió fluido, recordó Hans Richter. Podía ver eventos que habían ocurrido horas antes reproduciéndose como fantasmas translúcidos. Podía ver múltiples versiones de mis compañeros soldados existiendo simultáneamente. Era como si todas las posibilidades de tiempo estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Weber, observando desde su centro de control, se dio cuenta de que había perdido completamente el control del experimento. Los campos de energía habían alcanzado un punto de resonancia que no habíamos previsto, escribió. En lugar de desplazar la división en el tiempo, estábamos creando algo que solo puedo llamar una singularidad temporal. A las 0:47 horas, los efectos alcanzaron un punto crítico. Los observadores soviéticos reportaron un flash de luz que fue visible desde más de 50 kilómetros de distancia, seguido por lo que describieron como el silencio más completo que habían escuchado jamás. Cuando la luz se desvaneció, la 352ª División alemana había desaparecido completamente. No quedaba nada, escribió el coronel soviético Volkov. Ni equipos, ni trincheras, ni incluso marcas en el suelo donde habían estado. Era como si esa porción de la tierra hubiera sido borrada y reemplazada por tierra completamente nueva. Weber, en pánico, intentó desesperadamente revertir el proceso. Trate todos los protocolos de reversión que habíamos desarrollado, escribió. Pero los instrumentos ya no detectaban ninguna señal de la división. Según todas las mediciones, simplemente habían dejado de existir. Durante las siguientes horas, equipos de técnicos alemanes trabajaron frenéticamente para entender qué había ocurrido y cómo podría ser revertido. Era claro que habíamos traspasado algún tipo de umbral, escribió Weber. El experimento había creado efectos que iban mucho más allá de simple manipulación temporal. Habíamos alterado la estructura fundamental de la realidad en esa área. Cuando las fuerzas soviéticas llegaron al área al amanecer, encontraron solo los restos del equipo experimental alemán y los técnicos que habían estado operándolo. Los alemanes que capturamos estaban en estado de shock total, recordó el interrogador soviético Iván Petrov. Seguían hablando sobre soldados que habían dejado de existir y experimentos que habían roto el tiempo. Inicialmente pensamos que era propaganda o desinformación. Pero cuando los científicos soviéticos examinaron el equipo alemán y los registros experimentales que habían sido abandonados,
se dieron cuenta de que habían descubierto algo extraordinario. Los alemanes habían logrado algo que nosotros creíamos teóricamente imposible, escribió el físico soviético Dr. Andrei Volkov. Habían manipulado el tiempo mismo como arma de guerra. Los soviéticos inmediatamente clasificaron toda la información sobre el experimento como ultrasecreta y trasladaron tanto el equipo como los científicos alemanes capturados a instalaciones de investigación en Siberia. El potencial de la tecnología era demasiado importante para compartir incluso con nuestros aliados, escribió el director de la KGB Lavrenti Beria. Si podíamos perfeccionar la manipulación temporal, podríamos dominar no solo la guerra actual, sino todas las guerras futuras. Durante los siguientes meses, mientras el mundo celebraba el final de la Segunda Guerra Mundial, los científicos soviéticos trabajaban secretamente para entender y replicar el experimento alemán. Lo que descubrieron cambiaría su comprensión de la física, la realidad y las posibilidades de la ciencia. El Dr. Weber, bajo interrogatorio soviético, reveló que el experimento no había sido simplemente un fracaso técnico. Había sido algo mucho más significativo, el primer caso documentado de manipulación exitosa de dimensiones paralelas. Según los cálculos de Weber, escribió el Dr. Volkov, la 352ª división no había sido destruida. Había sido desplazada a lo que él llamaba una realidad adyacente, una versión alternativa del mismo momento en el tiempo. Esta teoría explicaba por qué no habían encontrado cuerpos o equipos. La división había sido trasladada completamente a una dimensión paralela donde los eventos de marzo de 1945 se estaban desarrollando de manera ligeramente diferente. Era como si hubieran sido movidos a un mundo donde la guerra había tomado un curso diferente, explicó Weber a sus interrogadores. Podrían estar vivos y bien, simplemente existiendo en una realidad que está separada de la nuestra por barreras dimensionales. Los soviéticos dedicaron recursos masivos a intentar replicar y controlar este efecto dimensional. Durante la Guerra Fría, desarrollaron varios proyectos clasificados diseñados para veaponizar la manipulación de realidades paralelas. Imaginen las posibilidades militares, escribió un planificador militar soviético en 1947. Ejércitos que podrían atacar desde dimensiones paralelas. Espías que podrían observar sin ser detectados. Armas que podrían golpear objetivos en múltiples realidades simultáneamente. Pero todos los intentos soviéticos de replicar el experimento alemán fracasaron. La tecnología desarrollada por Weber había sido demasiado avanzada, y muchos de los componentes críticos habían sido destruidos durante el experimento original. Podíamos entender la teoría, escribió el Dr. Volkov, pero no podíamos recrear la práctica. Era como si Weber hubiera logrado algo que estaba décadas adelantado a nuestra capacidad tecnológica. Durante las siguientes décadas, la historia de la 352ª División desaparecida se convirtió en uno de los secretos más clasificados de la Unión Soviética. Solo un puñado de científicos de alto nivel conocían la verdad sobre lo que había ocurrido. Pero en los archivos soviéticos, evidencia comenzó a acumularse de que el experimento había tenido efectos duraderos que iban más allá de la simple desaparición de una división alemana. Reportes clasificados de las décadas siguientes documentaron anomalías temporales en el área donde había ocurrido el experimento. Observadores reportaron apariciones fantasmales de soldados alemanes, sonidos de batalla que ocurrían sin fuente visible, e incluso avistamientos de equipos militares de la Segunda Guerra Mundial que aparecían y desaparecían sin explicación. Era como si el experimento hubiera dejado cicatrices en la realidad misma, escribió un investigador de la KGB en 1963. El área nunca regresó completamente a la normalidad. Más inquietante aún, algunos reportes sugerían que el efecto dimensional no había sido unidireccional. Ocasionalmente, observadores reportaban apariciones de soldados soviéticos de 1945 que parecían estar respondiendo a una batalla que había ocurrido décadas antes. Era como si múltiples versiones del mismo evento estuvieran ocurriendo simultáneamente en dimensiones ligeramente diferentes, explicó un científico de la KGB. El experimento había creado una especie de intersección permanente entre realidades paralelas. Para los años 1970, los soviéticos habían llegado a una conclusión inquietante. El experimento de Weber no había sido simplemente un éxito científico aislado. Había sido el comienzo de algo mucho más significativo. Los documentos desclasificados revelan que los científicos soviéticos creían que el experimento había debilitado permanentemente las barreras entre dimensiones paralelas, creando la posibilidad de que otros eventos de cruce dimensional ocurrieran espontáneamente. Habíamos abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar, escribió el Dr. Volkov en su reporte final.
Y no teníamos idea de qué más podría pasar a través de esa puerta. La preocupación soviética se intensificó cuando comenzaron a recibir reportes de fenómenos similares en otras partes del mundo. Eventos inexplicables que parecían involucrar personas u objetos que aparecían o desaparecían sin explicación racional. Era como si el experimento alemán hubiera iniciado una reacción en cadena, escribió un analista de la KGB. La manipulación dimensional se estaba volviendo menos estable, más impredecible. Para los años 1980, los soviéticos habían desarrollado toda una división clasificada dedicada a investigar y contener lo que llamaban eventos de anomalía dimensional. Pero durante todo este tiempo, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué había ocurrido realmente con los 12.000 soldados de la 352ª División Alemana? La respuesta a esa pregunta no llegaría hasta 2019, cuando los últimos archivos de la KGB fueron finalmente desclasificados, revelando evidencia que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el destino de los soldados desaparecidos. En 2019, cuando los archivos finales de la KGB fueron abiertos al público después de décadas de clasificación, los investigadores esperaban encontrar detalles adicionales sobre programas de armas secretas y operaciones de espionaje de la Guerra Fría. Lo que no esperaban encontrar era evidencia de que la 352ª División Alemana, desaparecida en marzo de 1945, había estado enviando señales durante más de 70 años. Fue el descubrimiento más sorprendente en los archivos, escribió el historiador ruso Dr. Alexei Volkov, nieto del coronel que había estado presente durante la desaparición original. Documentos que mostraban que los soviéticos habían estado monitoreando transmisiones de radio de la división perdida durante décadas. Los documentos revelaron que inmediatamente después de la desaparición, los técnicos de comunicaciones soviéticos habían comenzado a detectar transmisiones de radio débiles en frecuencias utilizadas por la Wehrmacht alemana. Las transmisiones eran fragmentarias e intermitentes, escribió el técnico de radio soviético Pavel Stern en un reporte de 1945. Pero eran claramente comunicaciones militares alemanas, utilizando códigos y procedimientos de la 352ª División. Inicialmente, los soviéticos asumieron que las transmisiones provenían de otras unidades alemanas que habían adoptado los códigos de la división desaparecida. Pero a medida que las semanas pasaron y la guerra terminó, las transmisiones continuaron. Era desconcertante, escribió el oficial de inteligencia soviético Boris Petrov. La guerra había terminado, todas las unidades alemanas se habían rendido o habían sido destruidas, pero estas transmisiones continuaban como si la 352ª División aún estuviera activa y luchando. Durante los meses siguientes, especialistas en comunicaciones soviéticos trabajaron para descifrar y analizar las transmisiones. Lo que descubrieron los perturbó profundamente. Las transmisiones parecían ser comunicaciones operativas normales de una unidad militar en combate activo. Reportes de reconocimiento, solicitudes de suministros, coordinación de movimientos tácticos, todo lo que esperarías de una división alemana aún luchando la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más inquietante, escribió Petrov, era que las transmisiones se referían a eventos y batallas que no habían ocurrido en nuestra realidad. Mencionaban ofensivas soviéticas que nunca lanzamos, posiciones alemanas que nunca existieron, incluso desarrollos de la guerra que eran completamente diferentes a lo que realmente había ocurrido. Los científicos soviéticos que habían estudiado el experimento de Weber llegaron a una conclusión extraordinaria. Las transmisiones estaban llegando de la dimensión paralela donde la 352ª División había sido desplazada. Era evidencia directa de que Weber había tenido éxito, escribió el Dr. Volkov. La división no había sido destruida. Había sido transportada a una realidad alternativa donde la guerra estaba desarrollándose de manera diferente. Durante los siguientes años, los soviéticos establecieron estaciones de monitoreo especializadas dedicadas exclusivamente a rastrear y analizar las transmisiones de la división perdida. Los documentos desclasificados revelan que las transmisiones proporcionaron una ventana única hacia una versión alternativa de la historia mundial. Según las comunicaciones que interceptamos, escribió un analista de la KGB en 1947, en la realidad alternativa donde existe la 352ª División, la guerra continuó mucho más tiempo. Los alemanes desarrollaron armas más avanzadas, los aliados enfrentaron mayores dificultades, y el resultado final del conflicto fue muy diferente. Más fascinante aún, las transmisiones sugerían que en la realidad alternativa, los alemanes habían perfeccionado la tecnología de manipulación temporal que Weber había estado desarrollando. Las comunicaciones mencionaban múltiples divisiones que habían sido desplazadas temporalmente para operaciones estratégicas,
escribió el analista. Era como si el experimento inicial hubiera tenido tanto éxito que los alemanes lo habían convertido en una táctica militar estándar. Pero las transmisiones también revelaron algo más inquietante. La 352ª División en la realidad alternativa estaba tratando de comunicarse con su realidad original. Comenzamos a detectar transmisiones que parecían ser intentos deliberados de establecer comunicación con nuestro mundo, escribió Petrov en 1948. Usaban nuestros propios códigos de radio soviéticos, como si hubieran aprendido nuestros procedimientos de comunicación. Los intentos de comunicación se volvieron más sofisticados con el tiempo. Para 1950, los técnicos soviéticos reportaron haber recibido mensajes que parecían estar dirigidos específicamente a las autoridades soviéticas. Recibimos una transmisión en ruso perfecto, escribió un técnico en 1950. El mensaje decía: Comando soviético, somos la 352ª División alemana desplazada en marzo de 1945. Solicitamos establecer protocolo de comunicación. Tenemos información vital sobre amenazas dimensionales. Los soviéticos debatieron intensamente si responder a estos intentos de comunicación. Algunos argumentaban que era una oportunidad única para obtener inteligencia sobre tecnología avanzada. Otros advertían que cualquier comunicación podría tener consecuencias impredecibles. No sabíamos qué efectos podría tener la comunicación directa entre realidades paralelas, escribió el Dr. Volkov. Podríamos causar daños irreparables a una o ambas realidades. La decisión final vino del propio Stalin, quien ordenó que no se estableciera comunicación directa, pero que el monitoreo continuara. Observaremos y aprenderemos, escribió Stalin en una nota personal, pero no interferiremos con fuerzas que no entendemos completamente. Durante las siguientes décadas, las estaciones de monitoreo soviéticas continuaron rastreando las transmisiones de la dimensión alternativa. Los documentos revelan un registro fascinante de una historia mundial que se desarrolló de manera completamente diferente. Para los años 1960, según las transmisiones, escribió un analista, la realidad alternativa había desarrollado tecnología que estaba décadas adelantada a la nuestra. Viajes espaciales, computadoras avanzadas, incluso lo que parecían ser formas tempranas de inteligencia artificial. Pero también hubo desarrollos inquietantes. Las transmisiones sugerían que la manipulación dimensional había continuado expandiéndose en la realidad alternativa, creando efectos cada vez más impredecibles. Interceptamos reportes de tormentas dimensionales, que causaban que personas y objetos aparecieran y desaparecieran aleatoriamente, escribió un analista en 1965. Era como si la realidad misma se estuviera volviendo inestable. Para los años 1970, las transmisiones comenzaron a incluir advertencias urgentes dirigidas a la realidad original. Recibimos múltiples mensajes advirtiendo sobre los peligros de continuar la experimentación dimensional, escribió un técnico en 1973. La 352ª División afirmaba que la manipulación temporal había creado cascadas de inestabilidad que amenazaban múltiples realidades. Los documentos revelan que estas advertencias influyeron en la decisión soviética de abandonar sus propios programas de investigación dimensional. Las advertencias de la realidad alternativa fueron un factor significativo en nuestra decisión de suspender todos los experimentos relacionados con manipulación temporal, escribió un funcionario de la KGB en 1975. Pero las transmisiones también comenzaron a volverse menos frecuentes y más fragmentadas durante los años 1980. Era como si la realidad alternativa estuviera experimentando algún tipo de crisis, escribió un analista en 1983. Las comunicaciones se volvieron erráticas, a menudo interrumpidas abruptamente, y los contenidos sugerían caos social y tecnológico generalizado. Las últimas transmisiones coherentes fueron recibidas en 1991, el mismo año que la Unión Soviética colapsó. El mensaje final que recibimos fue una advertencia desesperada, escribió el último técnico asignado al proyecto. Decía: la manipulación dimensional ha creado fracturas irreparables. Múltiples realidades están colapsando hacia una singularidad. No repitan nuestros errores. Después de 1991, las transmisiones cesaron completamente. Los documentos desclasificados revelan que los científicos soviéticos llegaron a una conclusión sombría. La realidad alternativa donde había existido la 352ª División había experimentado algún tipo de colapso dimensional. Según nuestros cálculos, escribió el Dr. Volkov en su reporte final,
La manipulación temporal extensiva había desestabilizado tanto la realidad alternativa que eventualmente se había vuelto insostenible. Pero los documentos también revelan algo aún más inquietante: evidencia de que efectos similares podrían estar comenzando a ocurrir en nuestra propia realidad. Durante los años 1990 y 2000, investigadores rusos documentaron una serie de anomalías temporales inexplicables en el área donde había ocurrido el experimento original de 1945. Visitantes al área reportaban experiencias extrañas, escribió el investigador Dr. Mikhail Petrov en 2001. Avistamientos de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, sonidos de batalla que no tenían fuente visible, incluso estructuras militares que aparecían brevemente antes de desvanecerse. Más inquietante aún, algunos visitantes reportaron encontrarse con soldados que afirmaban ser miembros de la 352ª División Alemana. En 1998, un grupo de historiadores militares visitó el sitio para investigación, escribió Petrov. Reportaron haber encontrado a un soldado alemán en uniforme de la Wehrmacht que les habló en alemán perfecto, afirmando que era el año 1945 y que estaba buscando a su unidad. Cuando los historiadores regresaron con equipos de grabación para documentar estos encuentros, no encontraron evidencia de los soldados. Pero sus grabadoras habían captado voces hablando en alemán sobre tácticas militares de la Segunda Guerra Mundial. Era como si hubiera ecos temporales del experimento original, explicó Petrov. Fragmentos de la realidad alternativa que ocasionalmente se filtraban a nuestra realidad. Los documentos desclasificados también revelan que varios gobiernos occidentales habían estado monitoreando secretamente la situación. La CIA tenía conocimiento de las anomalías desde al menos 1963, según documentos americanos desclasificados en 2020. Habían establecido estaciones de monitoreo propias para rastrear lo que llamaban eventos de filtración dimensional. La colaboración internacional para estudiar el fenómeno llevó a la creación de una organización ultrasecreta conocida como Grupo de Monitoreo de Anomalías Temporales, que incluía científicos de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Era la cooperación científica más clasificada de la historia, escribió el físico británico Dr. James Morrison. Investigadores de países que eran enemigos políticos trabajaban juntos porque entendían que este fenómeno trascendía las fronteras nacionales. El grupo descubrió que las filtraciones dimensionales no se limitaban al sitio del experimento original. Reportes similares comenzaron a aparecer en ubicaciones de todo el mundo donde había ocurrido experimentación científica avanzada durante la Segunda Guerra Mundial. Era como si el experimento de Weber hubiera creado debilidades en las barreras dimensionales que se manifestaban en múltiples ubicaciones, escribió Morrison. Lugares donde otros científicos habían estado presionando los límites de la física durante la guerra. Para 2010, el grupo de monitoreo había documentado más de 200 eventos de anomalía temporal en 47 países diferentes. Los eventos variaban desde avistamientos breves hasta interacciones prolongadas, escribió la científica francesa Dra. Marie Dubois. Algunos duraban segundos, otros persistían durante horas. Pero todos compartían características comunes. Involucraba personas u objetos de periodos históricos específicos que aparecían brevemente en el presente antes de desvanecerse. Los científicos desarrollaron teorías sobre por qué estos eventos estaban aumentando en frecuencia. Nuestra hipótesis principal era que las barreras entre realidades paralelas se habían debilitado permanentemente, escribió Dr. Morrison, y que esta debilidad se estaba extendiendo gradualmente, como grietas en un vidrio que eventualmente causarían una fractura completa. En 2015, el grupo tomó la decisión controversial de intentar establecer comunicación controlada con una de las anomalías temporales. Habíamos desarrollado tecnología que creíamos podía permitir comunicación segura sin riesgo de desestabilización dimensional, escribió la doctora Dubois. Era una oportunidad única para obtener información directa sobre el fenómeno. El experimento de comunicación se realizó en el sitio original cerca de Berlín, utilizando equipos que habían sido desarrollados basándose en los diseños originales de Weber. Establecimos contacto con lo que parecía ser un oficial de la 352ª División original, escribió Dr. Morrison. El intercambio duró menos de 5 minutos, pero la información que obtuvimos cambió completamente nuestra comprensión del fenómeno. El oficial alemán, identificándose como Hauptmann Klaus Mueller, proporcionó información que confirmó las peores sospechas de los científicos. Mueller explicó que en su realidad, la 352ª División había pasado décadas tratando de advertir a otras realidades sobre los peligros de la manipulación dimensional, escribió Morrison.
Habían visto el colapso de múltiples realidades paralelas debido a experimentación irresponsable. Más inquietante aún, Mueller advirtió que nuestra realidad estaba mostrando los mismos signos de inestabilidad que habían precedido a esos colapsos. Según Mueller, escribió la doctora Dubois, las anomalías temporales que estábamos experimentando eran síntomas tempranos de lo que él llamaba síndrome de cascada dimensional. Una condición que eventualmente resultaba en el colapso completo de la realidad afectada. El intercambio terminó abruptamente cuando los equipos de comunicación fallaron súbitamente. Todos los instrumentos se sobrecargaron simultáneamente, escribió Morrison. Cuando logramos restaurar los sistemas, no había evidencia de la presencia dimensional. Era como si el contacto hubiera agotado la energía disponible para la comunicación. Los datos recopilados durante esos 5 minutos llevaron a una revisión completa de todos los proyectos de investigación que podrían potencialmente afectar la estabilidad dimensional. Mueller había proporcionado una lista específica de tecnologías que debían evitarse, escribió la doctora Dubois. Experimentos con aceleradores de partículas de alta energía, manipulación de campos gravitacionales e investigación en viajes en el tiempo, todo lo que podría debilitar aún más las barreras dimensionales. Basándose en esta información, el grupo de monitoreo emitió recomendaciones clasificadas a gobiernos de todo el mundo sobre experimentos científicos que podrían representar riesgos dimensionales. Era la primera vez en la historia que la investigación científica había sido limitada no por consideraciones éticas o ambientales, sino por preocupaciones sobre la estabilidad de la realidad misma, escribió Morrison. Pero los documentos desclasificados revelan que no todos los gobiernos siguieron estas recomendaciones. Varios países continuaron experimentos que estaban en la lista de prohibidos, escribió un analista de inteligencia en 2018. China, Corea del Norte, e incluso algunos programas clasificados estadounidenses continuaron investigación que podría contribuir a la inestabilidad dimensional. Para 2019, cuando los archivos finales fueron desclasificados, el grupo de monitoreo había llegado a una conclusión alarmante. La frecuencia de anomalías temporales estaba aumentando exponencialmente. Los eventos que habían sido raros en los años 1990 se habían vuelto casi rutinarios para 2019, escribió la doctora Dubois en su reporte final. Estimábamos que si la tendencia continuaba, podríamos enfrentar un evento de cascada dentro de 20 a 30 años. Un evento de cascada, según las advertencias de la 352ª División, sería el colapso catastrófico de las barreras entre múltiples realidades paralelas, resultando la fusión caótica de líneas temporales alternativas. Sería el final de la realidad tal como la conocemos, escribió Morrison. No extinción, sino algo mucho más extraño, la fusión de todas las posibilidades en una realidad imposiblemente compleja donde las leyes de la física ya no aplicarían consistentemente. Los documentos finales revelan que el grupo de monitoreo había desarrollado protocolos de emergencia para el caso de que un evento de cascada pareciera inminente. Habíamos identificado ubicaciones que mostraban la mayor estabilidad dimensional, escribió la doctora Dubois. Refugios donde las poblaciones humanas podrían tener las mejores posibilidades de sobrevivir a una reorganización fundamental de la realidad. Pero también habían desarrollado una opción aún más drástica, un protocolo para intentar sellar permanentemente todas las conexiones dimensionales, incluso si eso significaba aislar permanentemente nuestra realidad de todas las otras. Era la opción nuclear de la física dimensional, escribió Morrison. Salvaría nuestra realidad, pero al costo de condenar a cualquier otra realidad que dependiera de conexiones interdimensionales para su estabilidad. La decisión de implementar cualquiera de estos protocolos había sido dejada a una organización internacional ultrasecreta conocida solo como Consejo de Continuidad. Los documentos desclasificados terminan abruptamente en 2019, pero incluyen una nota final que es tanto esperanzadora como ominosa. El experimento de marzo de 1945 que desplazó la 352ª División alemana no fue simplemente un accidente científico. Fue el momento en que la humanidad cruzó accidentalmente un umbral que cambió fundamentalmente la naturaleza de la realidad. Durante 75 años, hemos estado viviendo con las consecuencias de ese momento. Ahora, enfrentamos la decisión de si intentamos revertir esos cambios, aceptarlos, o arriesgar que escalen hacia algo completamente incontrolable. La 352ª División alemana, perdida en marzo de 1945, puede ser nuestro mejor ejemplo de las posibilidades y peligros que enfrentamos.
Encontraron una manera de sobrevivir en una realidad alternativa durante décadas, pero eventualmente esa realidad se volvió insostenible. La pregunta ahora es, ¿podemos aprender de su experiencia para asegurar que nuestra realidad no sufra el mismo destino? Los 12.000 soldados que desaparecieron en una noche se convirtieron en advertencias vivientes de un futuro que podríamos enfrentar. Su historia no es solo sobre el pasado. Es sobre las decisiones que tomamos hoy que determinarán si la realidad tal como la conocemos sobrevivirá hasta mañana. La historia de la 352ª División Alemana desaparecida resulta ser mucho más que un misterio histórico. Es una ventana hacia posibilidades que la ciencia apenas está comenzando a entender, y una advertencia sobre consecuencias que podríamos estar enfrentando incluso ahora. Los 12.000 soldados que se desvanecieron en marzo de 1945 se convirtieron en exploradores involuntarios de realidades alternativas. Y sus voces a través de las dimensiones siguen resonando como recordatorios de que hay fuerzas en el universo que van mucho más allá de nuestra comprensión. Su desaparición marcó el comienzo de una nueva era en la historia humana. La era en que descubrimos que la realidad misma podía ser alterada, manipulada y potencialmente destruida por nuestras propias acciones. Los 12.000 soldados alemanes que desaparecieron en una noche se convirtieron en algo más que víctimas de un experimento fallido. Se convirtieron en centinelas entre dimensiones, advertencias vivientes de un futuro que podríamos enfrentar si no aprendemos de su experiencia.